Modelado de sistemas de complejidad en ciencias sociales y políticas públicas. El modelado de sistemas de complejidad en ciencias sociales y políticas públicas es un campo en constante evolución que busca comprender y predecir la dinámica de sistemas complejos, como los sistemas sociales, políticos y económicos. La complejidad en estos sistemas surge de la interacción de múltiples agentes, la presencia de retroalimentación, la adaptación, la emergencia de patrones y la dificultad de predecir el comportamiento a largo plazo. Los desafíos de la complejidad. Los sistemas sociales y políticos se caracterizan por su alta complejidad, lo que presenta desafíos únicos para el modelado. Interdependencia. Las variables dentro de estos sistemas están interconectadas, lo que significa que un cambio en una variable puede tener efectos inesperados en otras. No linealidad. Las relaciones entre variables no son siempre lineales, lo que dificulta la predicción de resultados. Emergencia. Los patrones y comportamientos complejos pueden surgir de la interacción de agentes individuales, lo que dificulta la reducción del sistema a sus componentes individuales. Adaptación. Los sistemas sociales y políticos son adaptativos, lo que significa que pueden cambiar su comportamiento en respuesta a las condiciones cambiantes. Enfoques para modelar la complejidad. Para abordar estos desafíos, se han desarrollado varios enfoques para modelar la complejidad en ciencias sociales y políticas públicas. Modelos de agentes. Estos modelos simulan el comportamiento de agentes individuales y sus interacciones, lo que permite observar la emergencia de patrones a nivel macro. Modelos de redes. Estos modelos representan las conexiones entre diferentes actores o entidades, lo que permite analizar la propagación de información, la influencia y la dinámica de las redes sociales. Modelos de sistemas dinámicos. Estos modelos utilizan ecuaciones diferenciales para describir la evolución de variables en el tiempo, lo que permite analizar la estabilidad, la bifurcación y la dinámica no lineal. Modelos de microsimulación. Estos modelos simulan el comportamiento de individuos o empresas a nivel micro, lo que permite analizar el impacto de las políticas públicas a nivel macro. Aplicaciones en políticas públicas. El modelado de sistemas de complejidad tiene aplicaciones importantes en la formulación y evaluación de políticas públicas. Análisis de escenarios. Permite explorar diferentes escenarios futuros y evaluar el impacto de diferentes políticas en la evolución del sistema. Diseño de políticas. Ayuda a identificar las intervenciones más efectivas para lograr los objetivos deseados. Evaluación de políticas. Permite evaluar el impacto real de las políticas implementadas y ajustarlas en función de los resultados. Consideraciones éticas. Es importante considerar las implicaciones éticas del modelado de sistemas de complejidad en ciencias sociales y políticas públicas. Privacidad. Los datos utilizados para modelar estos sistemas pueden contener información sensible sobre individuos. Equidad. Los modelos deben ser diseñados para evitar la discriminación o la desigualdad. Transparencia. Los modelos y los datos utilizados deben ser transparentes y accesibles para la sociedad. Conclusiones. El modelado de sistemas de complejidad es una herramienta poderosa para comprender y gestionar los sistemas sociales y políticos. Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos, los enfoques y las consideraciones éticas asociados con este campo. El desarrollo de modelos más precisos y robustos, junto con una mayor transparencia y participación ciudadana, será crucial para aprovechar al máximo el potencial de la complejidad en la formulación de políticas públicas. ¿Qué ejemplos de modelado de complejidad existen en políticas públicas? Ejemplos de modelado de complejidad en políticas públicas. El modelado de complejidad ofrece herramientas valiosas para abordar desafíos complejos en políticas públicas. Estos son algunos ejemplos de su aplicación. 1. Modelado de la propagación de enfermedades. Ejemplo: la simulación de la propagación del COVID-19 utilizando modelos de agentes para comprender el impacto de diferentes medidas de intervención, como el distanciamiento social o la vacunación. Beneficios. Permite evaluar la efectividad de diferentes estrategias de intervención y optimizar el uso de recursos. Limitaciones. La precisión de los modelos depende de la calidad de los datos y la capacidad de capturar la complejidad del comportamiento humano. 2. Gestión de recursos hídricos. Ejemplo: modelos de sistemas dinámicos para analizar la gestión de cuencas hidrográficas, considerando factores como el cambio climático, la demanda de agua y la interacción entre diferentes usuarios. Beneficios. Permite evaluar la sostenibilidad de diferentes estrategias de gestión del agua y optimizar el uso de los recursos hídricos. Limitaciones. La complejidad de los sistemas de gestión del agua requiere modelos sofisticados y datos precisos. 3. Desarrollo económico. Ejemplo: modelos de redes para analizar la dinámica de las cadenas de valor y el impacto de las políticas comerciales en el desarrollo económico. Beneficios. Permite identificar las estrategias más efectivas para promover el crecimiento económico y la creación de empleo. Limitaciones.
La complejidad de los sistemas económicos requiere modelos que integren diferentes factores, como la innovación, la educación y la infraestructura. 4. Políticas sociales. Ejemplo, modelos de microsimulación para evaluar el impacto de las políticas sociales en la reducción de la pobreza o la desigualdad. Beneficios. Permite analizar la eficacia de diferentes programas sociales y optimizar su diseño para maximizar su impacto. Limitaciones. La precisión de los modelos depende de la calidad de los datos y la capacidad de capturar la complejidad del comportamiento humano. 5. Cambio climático. Ejemplo, modelos de sistemas dinámicos para analizar el impacto del cambio climático en diferentes sectores, como la agricultura, la salud y la energía. Beneficios. Permite evaluar la efectividad de diferentes estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Limitaciones. La complejidad del sistema climático requiere modelos sofisticados y datos precisos. En resumen, el modelado de complejidad ofrece un enfoque prometedor para abordar los desafíos complejos que enfrentan las políticas públicas. Al considerar la interdependencia, la no linealidad y la adaptación de los sistemas complejos, estos modelos pueden ayudar a comprender mejor la dinámica de los sistemas sociales, políticos y económicos, y a diseñar políticas más efectivas. Es importante destacar que el modelado de complejidad no es una solución mágica. La precisión de los modelos depende de la calidad de los datos, la capacidad de capturar la complejidad del sistema y la capacidad de los investigadores para interpretar los resultados. Sin embargo, el uso de estos modelos puede contribuir a una toma de decisiones más informada y a la creación de políticas públicas más efectivas. ¿Qué desafíos presenta el modelado de complejidad en políticas públicas? El modelado de complejidad en políticas públicas presenta varios desafíos, que se derivan de la propia naturaleza de los sistemas complejos y de las limitaciones inherentes a la modelación. 1. Dificultad para capturar la complejidad. Interdependencia. Los sistemas sociales y políticos son altamente interconectados, con múltiples variables que interactúan de formas no lineales. Capturar esta interdependencia en un modelo es un reto considerable. Emergencia. Los patrones complejos pueden surgir de la interacción de agentes individuales, lo que dificulta la reducción del sistema a sus componentes individuales. Adaptación. Los sistemas sociales y políticos son adaptativos, lo que significa que pueden cambiar su comportamiento en respuesta a las condiciones cambiantes. Modelar esta adaptabilidad es complejo. 2. Limitaciones de los datos. Disponibilidad. Obtener datos de alta calidad y relevantes para modelar sistemas complejos es a menudo un desafío. Precisión. Los datos pueden ser imprecisos o incompletos, lo que afecta la precisión de los modelos. Sesgo. Los datos pueden estar sesgados, lo que puede llevar a conclusiones erróneas. 3. Interpretación de los resultados. Complejidad de los modelos. Los modelos de complejidad pueden ser complejos y difíciles de interpretar, incluso para expertos. Incertidumbre. Los modelos de complejidad a menudo involucran un alto grado de incertidumbre, lo que puede dificultar la toma de decisiones. Comunicación. Comunicar los resultados de los modelos de complejidad a los tomadores de decisiones y al público en general puede ser un desafío. 4. Aspectos éticos. Privacidad. Los datos utilizados para modelar sistemas complejos pueden contener información sensible sobre individuos. Equidad. Los modelos deben ser diseñados para evitar la discriminación o la desigualdad. Transparencia. Los modelos y los datos utilizados deben ser transparentes y accesibles para la sociedad. 5. Limitaciones de la modelación. Simplificación. Los modelos siempre son simplificaciones de la realidad, y pueden no capturar todos los aspectos relevantes de un sistema complejo. Validez. La validez de los modelos depende de la calidad de los datos y de la capacidad de capturar la complejidad del sistema. Aplicabilidad. Los modelos pueden no ser aplicables a todos los contextos. En resumen, el modelado de complejidad en políticas públicas es un campo en constante evolución que enfrenta desafíos significativos. Sin embargo, los beneficios potenciales de este enfoque, como la capacidad de comprender mejor los sistemas complejos y diseñar políticas más efectivas, hacen que valga la pena superar estos desafíos. Es importante tener en cuenta que el modelado de complejidad no es una solución mágica. Se necesita un enfoque multidisciplinario, que involucre expertos en diferentes campos, para abordar estos desafíos y aprovechar al máximo el potencial del modelado de complejidad en políticas públicas. ¿Cómo se puede evaluar la eficacia de estos modelos? Evaluar la eficacia de los modelos de complejidad en políticas públicas. Evaluar la eficacia de los modelos de complejidad en políticas públicas es un desafío complejo, ya que no existe un método único y universalmente aceptado. Sin embargo, se pueden utilizar diferentes enfoques para determinar si un modelo es útil y confiable para la toma de decisiones. 1. Validación del modelo. Comparación con datos históricos.
Se pueden usar datos históricos para verificar si el modelo puede reproducir patrones y tendencias observados en el pasado. Simulaciones y escenarios. Se pueden realizar simulaciones con diferentes escenarios para evaluar la sensibilidad del modelo a cambios en las variables de entrada y observar cómo se comporta el sistema en diferentes condiciones. Análisis de sensibilidad. Evaluar cómo cambia la salida del modelo al variar las entradas para identificar las variables más influyentes y determinar la robustez del modelo. 2. Evaluación del impacto. Estudios de impacto. Evaluar el impacto real de las políticas implementadas basadas en el modelo, comparando los resultados con escenarios de no intervención. Análisis de costo-beneficio. Evaluar el costo de implementar la política basada en el modelo frente a los beneficios esperados, considerando diferentes indicadores de éxito. Evaluación de la equidad. Analizar si la política basada en el modelo impacta de manera justa a diferentes grupos sociales y si contribuye a reducir la desigualdad. 3. Consideraciones adicionales. Transparencia y replicabilidad. El modelo debe ser transparente y replicable para que otros investigadores puedan verificar sus resultados y validar sus conclusiones. Comunicación efectiva. Los resultados del modelo deben ser comunicados de manera clara y concisa a los tomadores de decisiones y al público en general. Adaptación y mejora continua. Los modelos de complejidad deben ser adaptados y mejorados continuamente a medida que se recopilan nuevos datos y se obtienen nuevas perspectivas sobre el sistema. En resumen, la evaluación de la eficacia de los modelos de complejidad en políticas públicas requiere un enfoque multidimensional que combine la validación técnica del modelo, la evaluación del impacto de las políticas implementadas y la consideración de aspectos éticos y de comunicación. Es importante recordar que los modelos de complejidad son herramientas que pueden ayudar a comprender mejor los sistemas complejos, pero no son una solución mágica. La toma de decisiones debe basarse en una combinación de información proveniente de diferentes fuentes, incluyendo la experiencia, la intuición y el juicio experto, además de los resultados de los modelos. ¿Qué tipo de datos se necesitan para evaluar estos modelos? Para evaluar la eficacia de los modelos de complejidad en políticas públicas se necesitan datos de diferentes tipos, que permitan capturar la complejidad del sistema que se está modelando. Estos datos pueden ser: 1. Datos cuantitativos. Datos socioeconómicos. Incluyen indicadores como el PIB, la tasa de desempleo, la inflación, la distribución del ingreso, la pobreza, la educación, la salud, etc. Estos datos son esenciales para analizar el impacto de las políticas en la economía y la sociedad. Datos demográficos. Incluyen información sobre la población, como la edad, el sexo, la raza, la etnia, la ubicación geográfica, etc. Estos datos son importantes para comprender la distribución de los beneficios y costos de las políticas. Datos sobre el comportamiento humano. Incluyen información sobre las preferencias, las actitudes, las creencias y las decisiones de las personas. Estos datos son cruciales para modelar la interacción entre las personas y las políticas. Datos sobre el medio ambiente. Incluyen información sobre el clima, la contaminación, la biodiversidad, etc. Estos datos son esenciales para evaluar el impacto de las políticas en el medio ambiente. 2. Datos cualitativos. Información textual. Incluye documentos, discursos, entrevistas, encuestas abiertas, etc. Esta información permite comprender las perspectivas, las experiencias y las opiniones de las personas sobre las políticas. Datos de redes sociales. Información sobre las interacciones entre las personas en las redes sociales, que puede revelar tendencias, opiniones y sentimientos sobre las políticas. Datos de observación. Información recopilada a través de la observación directa de eventos, procesos o comportamientos relacionados con las políticas. 3. Datos de series de tiempo. Datos históricos. Información sobre la evolución de las variables relevantes a lo largo del tiempo, que permite analizar tendencias y patrones. Datos en tiempo real. Información actualizada sobre variables como el tráfico, la demanda de servicios, la actividad económica, etc., que permite evaluar el impacto de las políticas en tiempo real. La calidad de los datos es crucial para la precisión y la validez de los modelos de complejidad. Es importante asegurar que los datos sean relevantes, que se relacionen directamente con el sistema que se está modelando, precisos, que sean exactos y confiables, completos, que cubran todos los aspectos relevantes del sistema, actualizados, que reflejen la situación actual del sistema. Además de la calidad de los datos, es importante considerar la disponibilidad de los datos. No todos los datos necesarios para evaluar los modelos de complejidad están disponibles públicamente, y en algunos casos es necesario recopilarlos a través de encuestas, entrevistas o experimentos. En resumen, la evaluación de los modelos de complejidad en políticas públicas requiere una amplia gama de datos,
tanto cuantitativos como cualitativos, de alta calidad y disponibilidad. Es importante tener en cuenta la complejidad del sistema que se está modelando y seleccionar los datos más relevantes para capturar la dinámica del sistema y evaluar el impacto de las políticas. ¿Qué fuentes de datos son más relevantes? Las fuentes de datos más relevantes para evaluar modelos de complejidad en políticas públicas son aquellas que capturan la dinámica del sistema complejo que se está modelando, incluyendo las interacciones entre diferentes variables y agentes. Basándome en los resultados de la búsqueda, estas son las fuentes de datos más relevantes. Datos socioeconómicos. Estos datos son esenciales para analizar el impacto de las políticas en la economía y la sociedad. La OCDE menciona la necesidad de integrar factores como la psicología, la historia y la cultura en los modelos, lo que implica la necesidad de datos que reflejen estos aspectos. Datos sobre el comportamiento humano. Estos datos son cruciales para modelar la interacción entre las personas y las políticas. La OCDE destaca la necesidad de una nueva narrativa que integre las esperanzas, los valores, las actitudes y las conductas de las personas en la economía. Datos sobre la intersectorialidad. La CEPAL destaca la importancia de la interacción entre diferentes sectores de gobierno y con la sociedad civil para evaluar el impacto de las políticas. Datos históricos. La información sobre la evolución de las variables relevantes a lo largo del tiempo permite analizar tendencias y patrones, lo que es crucial para validar los modelos y evaluar su capacidad de reproducir la realidad. En resumen, las fuentes de datos más relevantes son aquellas que permiten comprender la dinámica del sistema complejo, incluyendo las interacciones entre diferentes variables y agentes, evaluar el impacto de las políticas en diferentes sectores, incluyendo la economía, la sociedad, el medio ambiente y la interacción con la sociedad civil, analizar tendencias y patrones históricos, para validar los modelos y evaluar su capacidad de reproducir la realidad. Es importante destacar que la recopilación y análisis de estos datos requieren un enfoque multidisciplinario, que involucre expertos en diferentes campos, como la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política y la informática. ¿Qué tipo de datos son más confiables? ¿Qué tipo de datos son más confiables? La confiabilidad de los datos depende de varios factores, incluyendo su origen, método de recopilación, procesamiento y análisis. No existe un tipo de dato universalmente más confiable, ya que la confiabilidad varía según el contexto y el propósito. Algunos factores a considerar para evaluar la confiabilidad de los datos. Origen. Los datos provenientes de fuentes oficiales, instituciones acreditadas, organizaciones de investigación o estudios académicos tienden a ser más confiables que los datos de fuentes anónimas, no verificadas o sin respaldo. Método de recopilación. Los datos recogidos mediante métodos sistemáticos, estandarizados y replicables, como encuestas, experimentos controlados o análisis de datos de series de tiempo, tienden a ser más confiables que los datos recogidos de forma informal o subjetiva. Procesamiento y análisis. Los datos deben ser procesados y analizados de forma rigurosa y transparente, utilizando métodos estadísticos y científicos adecuados. Validación. Los datos deben ser validados para garantizar su precisión, integridad y coherencia. Contexto. La confiabilidad de los datos también depende del contexto en el que se utilizan. Los datos que son confiables para un propósito específico pueden no serlo para otro. En general, los datos más confiables son aquellos que provienen de fuentes confiables, instituciones acreditadas, organizaciones de investigación o estudios académicos. Se recopilan mediante métodos sistemáticos y estandarizados, encuestas, experimentos controlados, análisis de datos de series de tiempo. Se procesan y analizan de forma rigurosa y transparente, utilizando métodos estadísticos y científicos adecuados. Se validan para garantizar su precisión, integridad y coherencia. Es importante tener en cuenta que incluso los datos más confiables pueden tener limitaciones. Es esencial evaluar críticamente la fuente, el método de recopilación, el procesamiento y el contexto de los datos antes de utilizarlos para tomar decisiones. En el contexto de los modelos de complejidad en políticas públicas, es fundamental buscar datos que sean relevantes, que se relacionen directamente con el sistema que se está modelando, precisos, que sean exactos y confiables, completos, que cubran todos los aspectos relevantes del sistema, actualizados, que reflejen la situación actual del sistema. La búsqueda de datos confiables y relevantes es un proceso continuo que requiere un análisis crítico y una evaluación constante de las fuentes de información. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.